Bienvenidos todos los hermanos que nos están sintonizando en línea. Todos bienvenidos a esta segunda conferencia del Concilio Misionero Femenil. Bajo el lema La vida espiritual de la familia. Gracias, hermano Tony, le bendiga. La vida espiritual de la familia. Estábamos hablando el martes acerca de la ordenanza que el Señor nos dio en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y hablamos de la mujer en busca del Espíritu Santo. Hablamos de la importancia. Y para esta noche tenemos el segundo tema, que es pecados y debilidades de los padres. Bueno, se escogió entre las diversas propuestas que hubo para enseñanzas, escogimos este tema. Nos pareció interesante, aunque aclaramos que la intención no es referirse a los padres como en el sentido de que son pecadores, ni tampoco hablar acerca de lo que son las cadenas generacionales que les dicen, o las maldiciones generacionales, no, de ninguna manera. Como cristianos, nosotros sabemos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si mi abuelita, mi abuelito, mi bisabuelo fueron brujos, hechiceros, chamales, qué sé yo, pero yo no voy a cargar con esa maldición. Entonces no vamos a hablar en ese sentido, no nos vayamos a confundir, sino más bien aquellos errores que de alguna manera todos los padres hemos cometido con los hijos, todos, en menor o mayor grado, por causa del amor a los hijos o por el desamor, porque hay padres que no quieren a sus hijos, o por la indiferencia, o por la negligencia, por muchas razones. Los padres pueden cometer esos errores o muchos errores en la crianza, en la educación de los hijos. Entonces esos errores pues traen consecuencias. Los sufren los hijos y los sufren también los padres, porque ¿qué padre quiere ver sufrir a sus hijos? Entonces hay esos errores. Si vemos en el primer libro de Samuel, ahí tenemos una historia muy conocida. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, el versículo, vamos a leer desde el versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17. Conocemos muy bien la historia del sacerdote Elí, lo que pasó. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. 2:12 en adelante. Dice de la manera siguiente, ya lo tenemos, hermanos. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes.
y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Gracias, hermanos, los que han estado de pie. Entonces, hermanos, nosotros, como les decía, conocemos la historia. ¿Qué es lo que nos dice? En primer lugar, dice que los hijos de Elí, del sacerdote Elí, eran hombres impíos. Qué terrible, porque se espera que hijos, en nuestro caso, hijos de pastores, de ministros de la palabra, tengan conocimiento de las cosas de Dios, pero estos hombres eran impíos. Impíos quiere decir sin fe, no tenían fe. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Mire qué desobediencia. Cuando Deuteronomio 6 enseña la importancia de enseñarle a los hijos y de repetirles en el camino, acostado, en cualquier circunstancia, repetirle a los hijos la palabra de Dios. Pero los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Mire, esto es bien preocupante. Bueno, hablando en el caso de los hogares de los pastores, hay muchos hijos que se quejan porque sus padres nunca los atendieron por estar atendiendo la obra del Señor. A los hijos los descuidaron. Entonces se dan esos casos. No sé si ese era el caso de Elí, que no tuvo tiempo de enseñarle a sus hijos. Entonces, hemos leído, era grandísimo el descuido y no tomaban en cuenta las ofrendas de Jehová. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos, había todo un ritual que tenía su simbolismo en los sacrificios del Antiguo Testamento, y ellos violentaban esas normas, esas leyes. Pedían la carne cruda, y cuando el ritual era que se quemaba primero la grosura y ya la pura carnita se le daba al sacerdote su parte. Bueno, y había todo un ritual, pero ellos tomaban lo que querían y a la fuerza. Entonces influían en las personas, influían en las demás gente. Llegaban a tal grado que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bueno, si los hijos de Elí no respetan los procedimientos, ¿y nosotros qué podemos hacer? Mire qué terrible. Entonces, no había conocimiento de la palabra del Señor. Y hubo un momento en que Elí los amonestó, es decir, los regañó. Dice el versículo 23, Elí oía las cosas que hacían sus hijos. Dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Pero sus hijos ya estaban viejos, y querer corregir a un hijo ya viejo, mire, es casi imposible. Es imposible.
En cierta ocasión les mencionaba yo una anécdota. Una señora anciana había criado a su hijo y lo había criado bien mimado, bien mimadito, bien cuidadito, caprichoso, berrinchudo, bueno, y así lo dejó. Así, no, es que es el niño, que es el niño, es el niño. Bueno, el muchacho se le hizo criminal, se hizo asesino, ladrón, bueno, de todo. Dicen que un día llegó donde la madre anciana y le dijo, venga mamá, y la llevó a donde estaba un arbolito así todo pando, y le dijo el asesino a la mamá, vaya, le dijo, vea cómo hace mamá, enderece ese palo, ese árbol, enderécelo. No, le dijo la mamá, ¿cómo lo voy a enderezar si ya es árbol viejo, ya está formado, ya no puedo enderezarlo? Ya ve, le dijo, me hubiera enderezado chiquito a mí, yo no anduviera huyendo, yo no hubiera sufrido tanto en la cárcel, me quieren matar porque usted no me enderezó cuando estaba chiquito. ¿Verdad? La moraleja. Entonces, Elí se le olvidó lo que la palabra enseña, Deuteronomio 6. Y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero dice, instruye al niño. ¿Qué oportunidad tienen los padres que tienen a sus niños tiernos de formarlos? ¿Qué oportunidad de corregir o de no cometer errores? Siempre en alguna forma van a fallar como padres, en alguna manera. Pero las bases, las cosas que son decisivas para su formación, tienen una gran oportunidad, sobre todo los que tienen sus niños pequeños. Entonces, él los quiso corregir a ellos ya viejos, ya hombres, los quiso corregir. Entonces, él cometió el error con sus hijos de idolatrarlos. Llegó un profeta donde Elí a decirle lo mal que estaban actuando sus hijos y que iba a caer la sentencia de Dios sobre ellos. En el versículo 29, este varón le dice al sacerdote Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y vea lo que le dice el profeta al sacerdote. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Eso es idolatría. Es un error de los padres idolatrar a los hijos, que no se les puede decir nada, que lo que el niño dice, eso se hace, bueno, idolatrar a los hijos es un gravísimo error y puede llevar al pecado, El Señor le dijo, has honrado a tus hijos más que a mí. Recordémonos que Dios es celoso. Y aunque sean los hijos, el Señor no quiere que estén ellos en primer lugar. Dios debe ocupar el primer lugar. Entonces a Elí le faltó instruirlos. Los idolatraba. Ahora bien, en muchas familias, como les decía, se cometen muchos errores con los hijos, por diversas razones. Ahora, este era un hogar de un sacerdote, pero hay una situación, hermanos. Bueno, alguien dijo, lástima que no hay un manual que enseñe a ser padres a uno, pero fíjese que sí existe ese manual, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que enseña. Ahora, él le decía, este era el hogar de un sacerdote, ¿verdad? Estaban pasando esas cosas. Y hemos comentado con algunos hermanos que se dan ciertas situaciones que uno se queda, porque no hay una regla definida, un patrón
Y nosotros vemos, hay hogares, hermanos, hay hogares que son completamente disfuncionales. Y tienen hijos ejemplares. De esos hogares disfuncionales, hogares desordenados, surgen jóvenes ejemplares. Fíjense, uno dice, bueno, pero qué raro, y la familia no da ejemplo. Bueno, caso contrario, de hogares cristianos bien formados, salen hijos desordenados. ¿Dónde está el secreto? Podríamos decir, la clave, ¿dónde está? En cierta ocasión estábamos recibiendo una enseñanza hace muchos años y el hermano nos dijo algo. Creo que el hermano era de un cierto país de Centroamérica. Y él mencionó que en su país se estaba dando un fenómeno. Estaban preocupadas las autoridades porque se estaba dando un fenómeno. Como les digo, hace muchos años, no estaba la situación como está hoy. Pero estaban surgiendo ciertas bandas delincuenciales. Y lo preocupante era que estas bandas delincuenciales estaban integradas o dirigidas por hijos de pastores, en su mayoría, o hijos de evangélicos. Mire qué terrible. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está la clave? ¿Por qué de hogares disfuncionales salen jóvenes ejemplares? ¿Y por qué de hogares cristianos, de formación cristiana, salen hijos desordenados? ¿Dónde está? Porque hemos visto muchos casos. Hay padres que, siendo cristianos, servidores en X iglesia, de mucha fe, sus hijos caen en vicios. Sus hijos se les hacen viciosos, se les pierden en las drogas, se mueren. ¿Cuántos padres han enterrado a sus hijos por su mal proceder? ¿O han pasado el dolor de que un hijo se quite la vida? En una de las noticias, tristes noticias que suceden en nuestro país, de una jovencita que se ahorcó, una jovencita de 12 años, y le preguntaron a la mamá que si le había visto algún síntoma, y la mamá dijo, no, yo no sabía, nosotros íbamos a la iglesia, íbamos y veníamos, yo no sabía, y ese día la niña se encerró y ya no salió, y ella se estranguló. Entonces, cosas, hermanos, que suceden que a veces uno no se las explica. Pero, hermanos, no vamos a hacer un listado de los pecados, llamémosle pecados o debilidades o errores de los padres. No vamos a hacer un listado porque no vamos a terminar, porque pueden ser muchos. Mejor vamos a ver, hermanos, cómo evitar estos errores que pueden conducir al fracaso de los hijos. ¿Cómo evitarlos? ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que la palabra de Dios nos llama, pero les decía, la Biblia es el manual para educar a los hijos, es el manual. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que los niños hay que presentarlos al Señor. Presentar los niños al Señor es un acto de fe. Se hace público que el padre de familia está entregando en las manos de Dios y se está comprometiendo a educarlo en las normas que la palabra de Dios indica, porque ese es el compromiso. No solamente es pedirle al Señor que cuide al niño, sino el compromiso de criarlo en la instrucción de la palabra de Dios. Es un compromiso que los padres tienen cuando presentan a sus hijos. Y obedeciendo lo que el Señor dice en San Marcos capítulo 10, en el versículo 14, cuando le llevaban los niños a Jesús, y Jesucristo dijo, viéndolo Jesús se indignó, porque los discípulos regañaban a los niños, porque se acercaban a Jesús. Y él se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dios
pide a los niños que se los presentemos. No se lo impidáis. Mire lo que dice, no se lo impidáis. Hay padres que cometen el error que le dan a sus hijos castigos espirituales. ¿Qué quiero decir? La niña quiere venir a la reunión de misioneritas y la mamá comete el error de decirle, estás castigada, hoy no vas a ir a la iglesia. El muchacho quiere venir a la reunión, digamos, a la reunión de exploradores. Y le dicen en su casa, hoy no vas a ir porque estás castigado. Dice el Señor, no se lo impidáis. A los hijos hay que animarlos y enseñarles que les sirvan al Señor. Mire qué bonito es cuando vemos las participaciones de los niños. Qué bonito y qué hermoso, hermanos, ver los niños trabajar en la obra del Señor. Aquí hemos visto niños participar en vendimias y están los padres auxiliándolos, están los tíos auxiliándolos. Qué bonito, están ahí, hemos visto eso, están los niños con su mesita ahí, con la venta, y ahí está la mamá, ahí te acerca el papá, por ahí está el tío, por ahí está la hermana, por ahí todo el mundo auxiliando al niño, porque el niño está desarrollando el espíritu de servicio al Señor. El Señor dijo, no se lo impidáis. A veces, mire, hay casos tristes, hermanos, tristes, de muchachos, jovencitos, niños casi, que le dicen a la mamá, mamá, quiero ir a la iglesia. Mamá, vamos a la iglesia. Mamá, y la mamá, no, estoy ocupada, estoy enojada, estoy aquí, he peleado con tu papá. ¿Y sabe qué sucede? Que aquella llamita, aquella chispita en el corazón del niño se va apagando. Después cuando el niño quiere, cuando la mamá quiere, que mi hijo, yo quiero que mi hijo, el muchacho ya se descuidó, ya se descarriló. Y son aquellos casos que hemos visto de madres que de repente dicen, lleven a mi hijo a los exploradores, lleven a mi hijo a la caminata, lleven a mi hijo. Mi hijo quiere ir, mi hijo. Allá a los meses aparecen con el muchacho cuando ya está todo rebelde, o a los años, que entonces quieren que vaya con los exploradores y a veces ya no se puede, por X razón. Entonces, no se lo impidáis. Hermanos, no le impida a su hijo el deseo de servirle al Señor, de conocer al Señor. Una segunda manera de evitar estos errores, hermanos, es instruirlo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Le citaba Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En la vida puede haber muchas situaciones, diversas situaciones. Ya cuando los niños dejan de ser niños, son adolescentes, las etapas de la vida. Si por algún motivo aquel hijo tuvo alguna dificultad que lo alejó del Señor, si tuvo un problema que lo hizo titubear, tambalear su fe, aunque haya tenido problemas, aunque haya tenido dificultades, ese niño que tiene la instrucción de la palabra de Dios no se va a apartar del camino, aunque haya tenido problemas. Volverá al camino, se acordará cuando sea viejo. No, pero si yo conozco la palabra de Dios, yo me acuerdo que me llevaban a la iglesia, yo me acuerdo que yo hacía eso. Entonces aquello queda en el corazón, y por eso importantísima la instrucción a los niños. Elí, lamentablemente, ya viejo, quiso corregir a sus hijos y ya era tarde. Es con los niños que tenemos la esperanza. No es que no se pueda, ¿cómo no? Dios puede hacer un milagro siempre y cuando le abramos el corazón. Pero
con los niños, hermanos. Es muy importante tomar en cuenta estas cosas. Una tercera manera, hermanos, para no cometer esos errores, es que no debemos tener preferencias entre los hijos. Las preferencias en los hijos son fatales, traen consecuencias terribles. Nosotros conocemos el pasaje de Génesis 27, cuando Rebeca dice Génesis 27, leamos desde el 6 para avanzar. Dice que cuando Rebeca escuchó que Isaac le pidió a Esaú un guisado, nosotros sabemos eso, que le dijo, ve al campo, tráeme un animalito, me lo preparás, bye. Vino Rebeca, como Jacob era su hijo favorito, le dijo, mira, adelantate a tu hermano para que te dé a vos la bendición. Y Jacob se adelantó a Esaú por el consejo de la mamá, porque la mamá tenía preferencias con él y ocasionó un gravísimo problema. Y bueno, y sabemos que la historia es muy grande. Jacob tuvo que huir de su tierra, la enemistad de Esaú con Jacob y bueno, las consecuencias históricas de ese evento y muchas cosas por tener preferencia. Hay madres, bueno, yo he conocido familias, conocí una familia en particular, la mamá, su hijo mayor era su hijo preferido. Eran como, no sé si 7, 8 hermanos, no sé. Cuando murió el padre, la mamá llamó al hijo y lo llevó al abogado. Y le dijo, te voy a dar la casa, a vos te voy a dar la casa. La casa con un terrenito, no era la gran cosa. Pero ustedes saben que en cuestión de herencia, por un ranchito se puede matar una familia entera. Entonces, lo llevó, bueno, no sé, la ignorancia, ¿verdad? Porque ella creyó que con eso bastaba. Lo llevó del abogado y le dijo, vaya, le dijo, le voy a dar a mi hijo lo que dejó el papá. Bueno. Pero se saltaron los procedimientos de ley. Quiero decirles que a la hora de las horas se hizo un problema. Los demás hijos quedaron dolidos. No tanto porque algunos no querían participar en la herencia porque ya tenían su casa, pero les dolió el hecho de que su mamá les mostró que todo el tiempo su hijo favorito era el mayor. Y prácticamente la familia se rompió. Hay madres que la preferencia es con el menor. No, dicen que es el seca leche. Es que él es anémico desde que nació. Como es el chiquito, el raquítico, el último. Entonces la preferencia, el mejor bocado es para el niño. Esas cosas hacen daño a la larga, crean resentimientos. No tener preferencias, eso también hay que evitarlo. Otro error también es, mire, la Biblia dice, hermanos, en la carta a los Efesios, por aquí lo vamos a leer, capítulo 6, da las instrucciones para los hijos y los padres. En el versículo 4 se refiere a los padres y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, habla de crianza, ¿verdad? Desde chiquito, la formación, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otro error que se comete es, a veces a los hijos se desesperan. Los padres los desesperan. Hay niños que de 8 o 9 años se quieren ir de la casa. Porque los padres, ya sea el papá, la mamá o ambos, los desesperan. Ya sea por el extremo rigor o por el extremo libertinaje.
Hay padres que creen que darles todo a los hijos, hacer que ellos hagan lo que quieran, creen que ahí los están complaciendo. Y quiero decirles que cuando a los hijos se les complace en todo, hay un sentimiento de insatisfacción. Porque no se les enseña a ganarse las cosas, a ganarse los permisos, a ganarse lo que ellos quieren. No, que sí, hijito. Mamá, voy a ir, vaya, hijo. Mamá, ya voy a venir, vaya. Mamá, mañana voy a venir, vaya, hijo. Mamá, voy a ir a otra iglesia, vaya, hijo. ¿Cuántos padres he visto yo lamentarse? Y no es porque en otras iglesias no haya bendición, yo no digo eso. El problema es el capricho por el que lo hacen. Cuando se van encaprichados, a mí una madre de familia, su niño, no sé qué le pasó, que se molestó con los exploradores y le dijo, mamá, le dijo, yo me voy a ir a una iglesia por allá, va. Y yo le dije, no, mire, está encaprichado, el muchachito, mire, va. No, me dijo, pero es que él allá quiere ir. Bueno, ni siquiera una iglesia cerca, no, se fue lejos. La señora, hermanos, tenía que recogerle lo de los pasajes al muchachito, porque a él se encaprichó que iba a ir a una iglesia por allá. A veces dejaba de comprar las tortillas porque el niño se iba a la iglesia. En ese afán estuvo quizás un año, pero no prevaleció. No prevaleció. A veces la pobre mamá no tenía para el pasaje, entonces él no iba a la iglesia y se fue desconectando de las cosas del Señor, se descontinuó y fue el fracaso. Pero hay padres que tienen esa mala costumbre que le dicen a los hijos, ay, ve, hijo, ay, ve. Hermanos, padres de familia, yo les animo, ustedes que están formando a sus hijitos, quítese esa palabra, ay, hijo, ay, vea. Mamá, voy a venir tarde, ay, ve, ¿qué haces? Ay. Una vez dolorosamente escuché a una madre esto que se me quedó grabado, no se me olvida. La niña no sé qué pidió, no sé qué dijo. Y la mamá hasta lo dijo en público. Yo le dije a mi hija, hija, usted ya tiene 12 años, ya sabe lo que hace, vea qué hace. No, mire, eso también desespera a los hijos, porque no hayan qué hacer. El extremo, el excesivo rigor. A veces tenemos amargura en el corazón, ya los adultos, los viejos, por las situaciones que hemos vivido, y muchas veces descargamos en los hijos esa amargura. A ellos los vemos como instrumento de nuestra ira y empezamos Hay padres que por gusto garrotean a los hijos o no los corrigen adecuadamente, les pegan en la cara. Eso no se debe hacer, entonces los desesperan. La Biblia, hermanos, la Biblia dice, y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si usted castiga a su hijo, Proverbios enseña la forma como se castiga a los hijos. Sí se va a molestar, sí se va a enojar, pero después se lo va a agradecer. Hay hijos que llegaron a los 40 años, a los 45, 50, y se acuerdan de la disciplina del papá. Y se enojan, lo odian, no. Dicen, le agradezco a mi papá, porque me corrigió. Pero no lo provocó a ira, es decir, no le despertó sentimientos de odio, sino que lo corrigió. Entonces, hermanos, cuando los padres cumplen el mandato con los hijos cumplen el mandato con los padres. Lo que dice el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero para que cumplan eso los hijos, los padres deben criarlos, dice, en disciplina, es decir, poner límites, ¿verdad? A los hijos hay que ponerles límites, Y amonestación del Señor. Amonestar es regañarlos, llamarles la atención, pero bajo la voluntad del Señor, bajo las enseñanzas del Señor. Hay padres que insultan a sus hijos. Hay padres que los agarran a puntapié, reviran los cipotes por allá. No, eso es crueldad. Hay que educarlos, hay que criarlos, no desesperarlos. Hablando de tantos jóvenes que hoy lamentablemente toman esa decisión de quitarse la vida, también leí del caso de un muchacho, de un joven, que también se quitó la vida desesperado
porque sacó malas notas. Y él sabía que le tocaba un buen castigo en su casa, pero qué tan terrible es el miedo de este muchacho que optó por quitarse la vida. Entonces, no cometamos ese error. Mejor dialoguemos con los hijos, mejor dialoguemos. No excesiva libertad, no lo que hagan lo que quieren, porque los hijos deben saber que en el hogar mandan los padres. Si solo es la mamá la que representa en el hogar, la mamá es la que manda. Solo es el papá el que manda. Pero los hijos no deben tomar el mando en el hogar, porque hay hogares que los niños mandan. Y no crean que niños, grandes muchachos, no, a veces niñitos, los niñitos son los que mandan. Yo he visto a padres que me dicen, tienen su niñito de 2 años, 3 años ahí, ¿y por qué no fue a la iglesia? ¿Por qué no fueron a la iglesia? Es que el niño no quiso. ¿Qué significa eso? Que aquella criaturita manda. Han venido aquí hermanos y a conocer y todo, bueno, y cuando hemos platicado, ¿y qué les pareció la iglesia? Mire, a mí me gusta, a mi esposo le gusta, pero fíjese que a la niña no le gusta. ¿Y cuántos años tiene la niña? 4 años. Y la niña manda, porque la niña les dice, no, ahí no quiero ir. Mire qué terrible. Pierden autoridad los padres. Vayamos, uy, ya me pasé, bueno. Otro error que debemos de evitar es, hay que respetar las etapas del crecimiento en los hijos. No hay que ni madurarlos anticipadamente, ni retardarles la madurez. Hay padres que al muchacho de 20 años lo quieren tratar como que tuviera 10 años. Y a la niña de 5 años la tratan como que tuviera 20 años. No. Entonces hay que respetar las etapas del crecimiento. Hay una edad para usar cierta pintura en la cara, adecuadamente. Hay una edad para usar tacones. Las niñas de 4 o 5 años no están aptas para usar tacones. Y ahí andan las muchachitas con los tacones, clac, 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 ni los pueden usar, dañándose sus huesitos de las piernas, de los piecitos, dañándose su organismo. Hay una edad para que se echen algún tipo de arreglo. Hay una edad para que usen tacones. Hay una edad para que usen celulares. Niñas de 2 años, 3 años con celulares, niños. Eso es completamente inadecuado, hermano, inadecuado. A mí me sorprende cuando en el Facebook me salen solicitudes de amistad y me sale el nombre conocido. Y ¿quién es? Digo, pero no puede ser. Si es un niñito que yo conozco, que tiene 8 años, que tiene 9 años. ¿Y por qué me manda solicitud de amistad esta criatura? Y yo que voy a andar aceptándolo ahí, no. Y yo qué te voy a hacer, un hombre. Y qué extraño, Dios mío. Hay que respetar las etapas del crecimiento a los niños, porque si no, van a ser viejos inmaduros, ¿verdad? Van a ser viejos inmaduros, viejos haciendo cosas de niños. Así que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no se le respetó su etapa de desarrollo. Corremos. Y también, hermanos, otro error que hay que evitar es dar malos ejemplos. Debemos de dar buenos ejemplos a los hijos. Los padres son los maestros por excelencia de los hijos. A veces a la escuela se le echa toda la culpa, a la iglesia. Hay padres que le dicen a los niños, de balde vas a la escuela y sos un gran malcriado. No, es en el hogar. Por gusto vas a la iglesia y un gran malcriado. No, es en el hogar. Los niños aprenden de los padres. Génesis 9, capítulo 9, nos relata el suceso, lo voy a decir brevemente por el tiempo, cuando después de que fue el diluvio, todo lo que pasó, Noé sembró una viña. Dice que se embriagó. Sería que estaba alegre, contento, porque ya había pasado la prueba del diluvio. La cuestión está en que se embriagó y se desnudó. Dice la Biblia que entró su hijo Can y lo vio desnudo a su papá. Y la Biblia dice, no verás la desnudez de tu padre ni de tu madre. Al padre y a la madre no hay que verlos desnudos. Dice la Biblia, es pecado. Y hoy, mire, los modernos, la psicología moderna, todos esos que estudian esas cosas, dicen, no, si no tiene, que los niños exploren el cuerpo. No, es pecado que los hijos vean la desnudez de los padres.
Can se lo fue a contar a los hermanos. Fíjense que mi papá está desnudo, está bolo y desnudo. ¿Qué pasó? Que Can fue maldecido porque vio la desnudez de su padre. Pero ¿quién dio el mal ejemplo? Fue Noé. Fue Noé, que se le pasó la mano, que se alegró, las razones que fueron, pero propició la maldición para su hijo. Cuando los padres dan malos ejemplos, están propiciando la maldición para sus hijos. Como les decía, no hay una regla rígida, no hay un manual. Errores que se cometen por amor o por desamor con los hijos. Pero tenemos el manual de la palabra de Dios. Que el Señor ayude a los padres, sobre todo aquellos que están todavía esculpiendo la vida espiritual de sus hijos. Todavía la están formando. Tienen la oportunidad de tener el cincel y el martillo en sus manos para ir formando a esas criaturas. Y los que ya están grandes, pues seguir orando por ellos, porque los padres son padres hasta el último día de su vida. Así es que, bueno, vamos a orar. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por la instrucción de tu palabra. Hay tanto, Señor, tanto que debemos aprender, Señor, que necesitamos aprender y llevarlo a la práctica, Señor. Dios mío, estos niños necesitan formación en este mundo que vivimos, Señor, tan desordenado, con tanta teoría moderna, Señor, que confunde, que perturba las mentes de las criaturas, Señor. Da sabiduría, mi Dios amado, a esos padres, a esas madres, para poder instruir a sus hijos adecuadamente. Dale sabiduría. No tenemos, Señor, Dios mío, no es cuestión de una técnica, es cuestión de obediencia de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado en esta semana. Te ruego bendiciones para nuestros hermanos que están en el Facebook. Te ruego bendiciones para nuestros hermanos que están acá presentes, Señor. Guárdanos en el hueco de tu poderosa mano. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.